creo que era Perry Anderson en las transiciones, que decía que el Imperio Romano llegó a su fin de desarrollo y posibilidad de desarrollo cuando llegó a lo que podía en su época llegar a expandirse al límite, y era incapaz de protegerse por viento de esclavos. Eso fue al principio del Imperio Romano. El Imperio Romano llegó hasta el siglo V, y en el medio tuvo la crisis económica del Imperio Romano, la crisis del siglo III. Podríamos decir que el mundo feudal, siglo XII, XI, XII, empiezan a resurgir los burgos, las ciudades, el comercio, que en el siglo XIII se da la revolución comercial, que en el siglo XV es que lo caracterizaba como una sociedad en que la sociedad y la economía se hacían cada vez más burguesas y el poder político sigue siendo feudal. Y sin embargo, si esto se veía, era porque la fuerza productiva ya estaba controlada por la relación feudal. Y sin embargo, el mundo feudal siguió progresando. Y no solo siguió progresando, sino que en la regla de la libertad, en el marco de la lucha política, se siguieron dando luchas en ese sentido. O sea, Mounier decía que el absolutismo, por ejemplo, era la expresión de la paridad de fuerzas entre la burguesía y el mundo feudal. Pero Perry Anderson, por ejemplo, decía que en realidad el absolutismo es una estrategia del mundo feudal, donde la clase feudal expropia los poderes particularistas de los feudos y los concentra en el poder del Estado para poder luchar contra la burguesía. Es decir, ya existe una lucha de clases aún entre la burguesía y el mundo feudal en el marco de los siglos XV, XVI. Es decir, las fuerzas productivas ya estaban siendo trabajadas por la relación feudal. El mundo feudal sigue existiendo. Es decir, podríamos parar con Hobsbawm, con su teoría de la doble revolución, pero en el siglo XIX. Fin del siglo XIX, cuando convergen la revolución económica industrial en Inglaterra, la revolución política y social en Francia, el fin. Ahí por lo menos Hobsbawm dice, bueno, ahí es el fin definitivo del mundo feudal y el triunfo del mundo burgués. Y sin embargo, en el medio de eso, no quiere decir que ahí se dio una catástrofe y las fuerzas productivas chocaron definitivamente y se produjo la revolución capitalista. No, porque en realidad había habido revolución revolucionante en el siglo XVII de los Países Bajos y de Inglaterra. Y además, el mundo feudal siguió sobreviviendo más allá de la Revolución Francesa. O sea, el proceso histórico mucho más complejo que esta simplificación y la concepción de Marx y Engels sobre la fuerza del desarrollo productivo y cómo las tramas de la relación es mucho más dialéctica y mucho más viva. No tiene nada que ver con estos planteos que predominan como sentido común, que se han convertido en un sentido común. El capitalismo se puede seguir desarrollando. Si no fuera así, el propio marxismo le autodenominaría una nueva utopía. O sea, a diferencia del socialismo utópico, Marx y Engels hablaban de su concepción del mundo con la concepción científica. ¿Sí? ¿Por qué era científica? Porque encontraba las causas y porque Dios podía resolver el problema. Pero al mismo tiempo, Marx escribió, cuando va por acá, los hombres solo se plantean problemas para los cuales ya están creadas las condiciones para su solución. Si las fuerzas productivas ya nos trabaran, la relación capitalista no trabaran el desarrollo de la fuerza productiva, el marxismo mismo hubiera sido una utopía más, porque no podía haber arraigado nunca en una clase realmente histórica, es decir, una clase fundamental, una clase con poder de futuro. Y el marxismo precisamente arraiga y se convierte en arma material porque arraiga rápidamente, en pocas décadas, en la clase obrera. Y porque además se logra expandir en otros sectores de la sociedad. Entonces, y ni hablar lo que pasa luego, ¿no? O sea, Marx vivió la Comuna de París, que ya demostró el papel de la clase obrera como hecho real histórico, previó que el centro de la Revolución Mundial se iba a trasladar a Rusia, y no pudo ver, sino quién sabe cómo se hubiera maravillado, que en menos de 20 años hubieron 3 revoluciones en ese país, protagonizadas por millones y cientos de millones de individuos. O sea, suponer que esto puede ocurrir, sino porque el modo de producción está trabando el desarrollo de la fuerza productiva, suponer esto es antimarxista. Es decir, suponer que una concepción contraria que subvierte las relaciones de producción predominante, triunfa, arraiga en millones de individuos, además de arraigar millones de individuos
mundo supera todas las fatalidades y los hostigamientos que supera, pero además se expande a todos los continentes. O sea, el siglo XX entero, suponer que el siglo XX entero es un hecho de voluntarismo leninista y una violación de Marx, es realmente un absurdo. Es realmente un absurdo. Y además tirar por la borda 100 años de experiencia revolucionaria. ¿Cómo debe plantearse la cosa desde el punto de vista dialéctico y desde el punto de vista tendencial? Es decir, las relaciones de producción traban a las fuerzas productivas y las van a trabar y van a impedir su desarrollo. No quiere decir que algún día las fuerzas productivas están en cero, no se desarrollan más bajo el capitalismo. ¿Cómo decir la composición orgánica del capital lleva a la caída de la tasa de ganancia? Esto quiere decir que alguna vez, en algún momento, vamos a llegar a una sociedad capitalista, a un capitalismo de la tasa de ganancia sea cero o menos, o no exista, por lo tanto el capitalismo se va a desaparecer solo. No tiene que ver con el marxismo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el marxismo. Es como decir, la tendencia de la sociedad capitalista es separar a la sociedad burguesa en dos grandes clases fundamentales: la burguesía y la clase obrera. ¿Qué quiere decir esto? Que algún día la sociedad capitalista va a estar separada en estas dos clases nada más. No, mentira, nunca va a pasar eso. Entre otras cosas, porque el propio de la revolución del capitalismo destruye la primera propiedad y la requería, destruye acá y la requería allá, permanentemente. O sea que eso no ocurre. Eso es una tendencia. Eso es sencillamente una tendencia. Marx lo dice en el segundo tomo del Capital también. Esta misma cuestión, ¿no? Es ver esto como un proceso. Se va a dividir en dos clases como un proceso, no una tendencia, no es que eso va a ocurrir. Lo dice Rosa también, cuando fundamenta su polémica, teoría sobre la ley, sobre la acumulación del capital, parte de esto, ¿no? De que el capitalismo tiende a separarse en dos grandes clases. Y cuando esto ocurra, dice, no hay posibilidad de esquemáticamente, no hay posibilidad de seguir afinando. Se lo Rosa inmediatamente, una concepción revolucionaria idealista, dice, pero esto no va a ocurrir nunca. Porque las contradicciones no son solo económicas, son políticas, sociales, culturales. ¿Cómo pensar este tema en un último ejemplo, que es muy actual y es realmente preocupante? Realmente preocupante porque nos ha llevado a la paralización, a la falta de denuncia y de lucha contra él. Uno de los últimos artículos de Vladimir decía, da pena, creo que tras los hechos de Lenin decía, da pena que no se reacciona, algo así, terminaba Vladimir el artículo. Es la cuestión siguiente, es el mismo pensamiento, el mismo rol de pensamiento, son todos juntos, y todos llevan a ligar al marxismo y a la revolución. Es lo mismo. ¿A qué lleva la concentración y a la centralización del capital? Y lleva al monopolio, y lleva al imperialismo. ¿Qué decía Hobson? Lleva al imperialismo. Pero, si solucionamos algunos problemas, y si vamos para atrás, y cuando podemos cambiar las políticas de potencias imperialistas, ese imperialismo puede ser superado y la concentración del capital y su centralización puede llevar a la creación de un gran supermonopolio, de un gobierno mundial. Y por lo tanto, el capitalismo no podría ofrecer la paz. Esto después lo repite Ilford, lo repite Kautsky. ¿Sí? Estas posturas siempre tienen un carácter de negación de la revolución. Porque la postura exactamente contraria, la postura leninista, que supone la revolución en el orden del día. Cuando decimos la revolución en el orden del día, no quiere decir que acá salgamos a hacer la revolución, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Es como perspectiva. Después hay que analizar la situación política y la relación de fuerza en cada lugar, cómo se construye hegemonía, una fuerza, etcétera, etcétera. Pero la perspectiva es esa. Ya no hay de otra perspectiva. Hace 100 años. ¿Qué quiere decir esto? No se puede ir para atrás. Si la libre competencia llevó a los monopolios, no se puede ir a los monopolios de competencia. ¿No? Vamos hacia el imperialismo, la fase superior. No, decían, pero la lógica, pero la concentración de capital lleva a un supermonopolio, porque el capital se une. Y Lenin decía, es correctísimo eso. Eso es correctísimo. Y de vuelta, el pensamiento marxista y dialéctico de Rosa, de Marx, de Engels, de Lenin. Eso es correctísimo, solamente que es correcto desde la lógica puramente abstracta.
¿Por qué? Porque eso no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo impide la ley del desarrollo desigual del capitalismo. En segundo lugar, también porque las contradicciones son otras, son políticas, son sociales, etc. Por supuesto que triunfó en la vida real, más allá de las concepciones que predominen, que se difundan, ¿no? Si analizamos la realidad, por supuesto que se triunfaron estas posiciones. Y que en este caso triunfó la posición leninista, que es la posición marxista del análisis. Es decir, ¿cuáles son las 5 características? ¿Cuál es el planteo actual? La tendencia es a que se cree un gobierno mundial porque las multinacionales se siguen concentrando con cierto capital y los estados nacionales van perdiendo poder. Falso. O sea, se plantea una relación también nuevamente antidialéctica entre estados nacionales y multinacionales, ¿sí? Abstracta y antidialéctica, donde se supone que una va a triunfar sobre la otra. En realidad, es una falsedad. Cuando Lenin sintetiza en 5 puntos el imperialismo, dice creación de monopolios, creación de asociaciones capitalistas internacionales, formación del capital, hegemonía del capital financiero y la creación de la oligarquía financiera, la aportación de capitales. Después da 2 características más, que no es que una supera a otra, son la esencia misma del capitalismo, del imperialismo como fenómeno capitalista. El reparto económico del mercado mundial por monopolios, hoy diría por transacciones internacionales, y el reparto político territorial del mundo por la potencia. No es que exista una o la superior a la otra, no. El capitalismo, el imperialismo como fenómeno capitalista supone las 2. Y funcionan las 2 de esta manera, aunque generen contradicciones. Pero no son nuevas las contradicciones. No es que las multinacionales ahora toman más autonomía que el Estado nacional. No, falso. A veces las multinacionales actúan con más autonomía y a veces los Estados nacionales someten o juzgan. A la FIFA misma juzgó a Estados Unidos cuando lo quiso hace 2 o 3 años atrás. Juzgan a las transnacionales. Esto es un fenómeno que convive con un fenómeno del imperialismo como fenómeno capitalista. Es decir, no se trata de que uno u otro va a debilitarse, sino que funcionan como fenómenos conjuntos y que expresan el capitalismo. Quizás sea fruto de aquello que decía Marx cuando hablaba sobre el primer tomo del Capital, que lo principal de su teoría era de su descubrimiento del trabajo era la pluralidad, y en segundo lugar, que era el trabajo en tanto se ofrece como trabajo concreto, productor de valor de uso, trabajo abstracto como productor de valor, y que Marx decía, de eso hacía todos los fenómenos económicos y todos los fenómenos capitalistas se relacionan con esta dualidad. Quizás esta dualidad también del imperialismo con el fenómeno capitalista está ligado con esa dualidad, pero el fenómeno no es que va a superar una u otra. Y esto también es parte del pensamiento antidialéctico que prima en todas las relaciones, la relación de fuerza productiva, la relación de exclusión, en el proceso de la caída de la tasa de ganancia, que un día vamos a llegar a una crisis final, o en el fenómeno imperialista, vamos a llegar a un gobierno mundial. No. Finalizando, y con política concreta, Lenin decía que el capitalismo de nuestra época, Hilfer hace un buen análisis del capital financiero, decía Lenin, está muy bueno, tomaba muchas cosas, pero hacía críticas. Decía que la principal crítica que hacerle a Hilfer, ¿no?, es la poca atención que presta al carácter parasitario en descomposición del capitalismo actual. Y esto está totalmente confirmado desde la crisis del 21 hasta la crisis del 2008, el carácter parasitario y en descomposición del capitalismo. Y Lenin, por otra parte, decía el capitalismo imperialista no tiene otra fase, es su fase superior y última. Y es, por esencia, un capitalismo antidemocrático, agresivo, reaccionario, militarista. Lo demostraron la expansión por Europa, de Europa por Asia y África, de Estados Unidos, lo demostró la Primera Guerra Mundial, lo demostró la Segunda Guerra Mundial. El capitalismo tuvo un paréntesis para ocultar este fenómeno, que es lo que se conoce como la Guerra Fría, donde la lucha contra la Unión Soviética y la Unión Soviética le daba excusas para decir que en realidad su armamentismo y sus invasiones eran por la lucha contra el bloque socialista. Pero las cosas positivas que pasan en la historia, que algunos han resumido, es que la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista le dio la oportunidad, entre comillas, al capitalismo de mostrar cómo podía llegar a ofrecernos un mundo de paz. En realidad, los últimos informes de la OIT,
que la OIT, hablando sobre flexibilización laboral, leía por abril, creo, decían cómo se venía flexibilizando a nivel mundial las relaciones laborales, los derechos que significaban para los trabajadores, etcétera. Y en un momento dice, pero peor aún, es en aquellos países que vivieron invasiones, guerras civiles, conflictos con intervenciones extranjeras, etcétera. Y nombraba todos esos países. Eran 13. En los últimos 3, creo que eran Libia, no me acuerdo, 2 más, decía, y de estos son los peores porque no tenemos ni noticia de lo que pasó y lo que está pasando. Eran 13 países, es decir, 13 guerras, invasiones, conflictos donde la OTAN y Estados Unidos están metidos en menos de 30 años, es decir, a un promedio de un año sí, un año no, el inicio de cada uno de ellos. Y además con la característica es un conflicto que no se termina, que desaparecen de cartel, como en el cine, ¿no? En el medio de comunicación, cuando la OTAN quiere y Estados Unidos pasan todos los días informando sobre eso, cuando logran su objetivo desaparecen las noticias, suben otro. Y así, es decir, este es el mundo actual. Pongo el ejemplo de un pensamiento antimarxista generalizado, con apariencia además de fidelidad al marxismo, en todos estos casos, ¿no? La forma de concebir la tesis de Marx sobre relaciones de producción y contraproductiva, la tesis de Marx sobre la caída de la tasa de ganancia, sobre la concentración de capital, el fenómeno imperialista, sobre la división de la sociedad por clases fundamentales, es decir, siempre son tendencias y siempre son dialécticas, y además siempre juegan con la lucha en el reino de la libertad, es decir, una lucha de clases a nivel político. Siempre juegan con que la clase dominante, por más que la tendencia sea esa, la puede revertir o puede crear, como he creado, y puede seguir inventando, como ha seguido inventando, formas de revertirlo. Es decir, alguna vez en ese texto escribí que Dios, ateísmo aparte, que Dios no quiera que Ronfone se haya equivocado en algunas de sus ecuaciones, porque aparecieron en 1960, y algunas de sus ecuaciones fueron erróneas, como dice él, sus ecuaciones, y entonces no tenemos una conclusión. Pero además, capaz que la burguesía en 2060, ante la nueva realidad, ya creó el mecanismo para revertirlo. Es decir, para Marx, para un marxista, el problema de la lucha de clases y cómo las clases dominantes luchan por impedir las tendencias negativas y cómo libremente las clases subalternas deben de luchar en el sentido de esas tendencias. Es decir, en el sentido de hacer crecer la conciencia de la masa popular y de crear hegemonía a partir de esa competencia. Y porque deben ser denunciados como el fenómeno imperialista, que debería estar siendo absolutamente denunciado en este tema. Bueno, esto es lo que es. Bueno,